días de nuevo. Vamos a continuar con el láser de femtosegundo, ahora ya con técnicas de trasplantes de aloinjertos. No tengo ningún interés comercial en ninguno de los dispositivos que les pueda presentar. El láser de femtosegundos, como saben, emite pulsos de infrarrojo repetidos entre 10 a la menos 13 y menos 15 segundos. Produce un efecto fotodisruptor confinado a la formación de una burbuja milimétrica. Crea planos de disección en tejidos transparentes y en el ojo va a hacer cortes hasta 12 milímetros de ancho desde la córnea hasta la cápsula posterior. Puede añadirse un OCT en vivo, que de hecho tiene OCT en vivo durante todo el procedimiento, no todos los equipos, y obtenimos imágenes de alta resolución entre 15 y 25 micras. La interfase puede ser curva o de aplanación según los láseres, con sensores de presión para hacer el docking, y existen diferentes y nuevos patrones de fragmentación y procedimientos terapéuticos. ¿Cuáles son las ventajas del láser de femtosegundo? Pues que efectuamos un corte programable, controlado, preciso y seguro, con una profundidad y un centrado deseados. Tenemos la posibilidad de hacer múltiples patrones, como digo, cilíndricos, en zigzag, en top hat, en mushroom. Por otro lado, va a disminuir la disparidad que hay con el corte manual entre el injerto y el receptor. Con el láser de femtosegundo no se produce. Hay una mejor coaptación y superficie de contacto con estos patrones entre el injerto y el receptor, y la fotodisrupción ultra rápida que se produce va a evitar, siempre que esté a más de 120 micras del endotelio, el daño endotelial. La cicatrización es también más rápida, como se comprueba con la experiencia, por una interfase que precisa menos suturas y su retirada más precoz, y hay, por tanto, en muchos estudios una reducción, ahí tiene alguno de Ali o de Chamberlain, con una reducción del astigmatismo y del tiempo de rehabilitación visual. Se pueden hacer muchas técnicas con el láser de femtosegundo. Aquí hay una tabla con algunas de ellas, desde el FLAC, que sería la queratoplastia penetrante, y diferentes formas lamelares, la SALC, la DALC, con diferentes patrones, incluso túneles para hacer la Big Bubble, que antes nos ha mostrado muy bien el doctor Randall Ulate. Se pueden hacer FLEC, que son queratoplastias endoteliales tipo de SAIC, y se puede hacer la FEDEME, que es la de estematorrexis asistida por láser de femtosegundos. Y finalmente la técnica que yo he denominado RALC, por su originalidad, que es la autoqueratoplastia rotacional excéntrica lamelar anterior. Las queratoplastias penetrantes, como comentábamos, o técnica FLAC, vamos a tener unos bordes más coaptados, una cámara anterior más estanca, con una estabilidad biomecánica corneal mayor y una superficie de contacto también mayor entre el donante y el receptor, con los diferentes patrones que hemos comentado. Ya Farid, haciendo estudios en esta última década, obtenía agudezas visuales mejor corregidas de 20-40 en el 81% de las técnicas de FLAC con un patrón en zigzag, con respecto al 45% solamente en las queratoplastias penetrantes. Aquí tienen un vídeo con un patrón que hemos hecho en un ojo de cerdo. El FLAC produce menos astigmatismo y una más rápida recuperación, como decíamos anteriormente, y puede precisar el hecho de que tengamos que aplicar menos suturas. Este es un patrón en champiñón, en mushroom, que lo vamos a ver ahora en ojo humano. Este es otro caso, por ejemplo, te permite hacer también patrones muy geométricos. Digamos que la ventaja de esta técnica con femtosegundo es la geometría, ¿no?, de los cortes. Esto es un corte decagonal que lo tienen allí en el donante y en el receptor. Tienes aquí la imagen. Se trata de un leucoma muy vascular, un leucoma bastante denso y vascularizado, previamente tratado por un herpes zóster. Hay zonas donde ven que hemos tenido que aplicar el corte con la cuchillete porque, como les comentaba, requiere transparencia de tejidos y entonces no siempre vamos a obtener buenos cortes y la córnea no es transparente. Como ven, inicialmente estaba programado para hacer una DALC, estoy haciendo una DALC. Una de las desventajas de estos patrones en la DALC es que el corte siempre es predestemético, no es un corte destemético, salvo con la túnel de la Big Bubble, que lo podemos obtener, y entonces tenemos que avanzar. Una vez que hemos hecho el primer corte, el primer plano con el femto, que podemos alcanzar hasta 120 micras del endotelio, luego tenemos que continuar avanzando en planos, ¿no?, hasta alcanzar un plano predestemético aceptable. Estos son metaanálisis, estudios de Farid, donde comparan el patrón que les comentaba en zigzag de una queratoplastia con femtosegundo con la trepanación mecánica normal, y donde podemos ver a 12 meses cómo tanto el astigmatismo como la agudeza visual en la escala Logmar son superiores en el caso del femtosegundos. Hay estudios contrarios que también demuestran, como veremos,
que son iguales a los 12 meses. Las queratoplastias lamelares con femtosegundos, que esta técnica, sobre todo la SALC o lamelar anterior, erradicada por esa discordancia que obteníamos entre los bordes, se vuelve a recuperar con el láser. Te permite, como decíamos antes, con las rotacionales unos cortes más precisos a diferentes profundidades y podemos hacer pues, diferentes patrones, SALC, DALC y endoteliales. Se precisan, lógicamente, estamos empezando, muchos estudios de eficacia y de seguridad. La F-SALC, como saben, pues, o FemtoSALC, en opacidades del estroma anterior de menos de 200 micras, sería esa técnica que no se puede aplicar otras técnicas como por ejemplo la queratectomía fototerapéutica. Como decíamos, la SALC manual tenía el problema de la deficiente concordancia que provocaba altos astigmatismos y bajas agudezas visuales. Con la IOCT, la OCT intraoperatoria de los fentos, podemos tener un mayor control de medidas, mayor congruencia, esa palabra la repito mucho, entre el injerto y el receptor, incluso permitiéndonos suturar menos, aplicar menos suturas, sobre todo en estas de menos de 200 micras, donde saben que las fibras del estroma están mucho más compactas que abajo en el endotelio y donde el corte puede ser más irregular. El femtosegundo nos va a dar mayor fiabilidad y precisión que el corte manual. La DALC, como ven aquí, indicada sobre todo en queratoconos, aquí tienen un queratocono que además tenía un queloide ahí tremendo central y que tengan opacidades corneales con el endotelio sano, es donde aplicamos esta técnica. Nos va a dar, por supuesto, muchas menos complicaciones y rechazos que la queratoplastia penetrante. Arriba tenemos un patrón cilíndrico, abajo con el Z8 un patrón en top hat para hacer una DALC, que podemos aplicar todos los cortes y los patrones que hemos comentado también para las penetrantes, sabiendo que vamos a tener un corte predescemético siempre como mínimo a 120 micras. O sea, no podemos bajar más. Para bajar más hay que avanzar en planos de manera manual, que eso es una de las desventajas, digamos, con el corte lamelar que nos permite hacer el femtosegundo. Este de abajo es un top hat, este de arriba es un cilíndrico. Vean cómo nuevamente, después de haber alcanzado con el femto la distancia mínima posible, tengo que continuar avanzando en un plano que progrese más cerca de la descemet y finalmente pues, suturar las incisiones. Esta técnica del mushroom no expone la descemet, como decíamos, como la Big Bubble, y por lo tanto puede ser la crítica que las agudezas visuales que obtengamos con una interfase que no es limpia pues puedan ser peores que cuando la descemet está expuesta, o la DUA concretamente, si es una tipo 1. Estos patrones, por ejemplo, el patrón en mushroom nos va a minimizar mucho la resección inferior, porque suele ser de 6 milímetros y la superior de 8. En el receptor lo que hacemos es que, ven ahí dos cortes iguales, la profundidad del corte lateral anterior, del anillo anterior del champiñón y del posterior suelen ser iguales, de 50%, y se van a unir por un anillo, como están viendo ahí, de 1 milímetro. La estabilidad de esta técnica mecánica en seta es muy superior a la cilíndrica. Fíjense en el de abajo, cómo nuevamente avanzamos en el plano una vez que hemos hecho el corte y ahora suturamos con 8 suturas. Nuevamente tenemos aquí y comprueben la gran concordancia que existe en los bordes, ¿no?, con esta técnica, ¿no? Pero podemos hacer Big Bubble, que eso es lo que sí que nos va a exponer de forma precisa y fiable la descemet, con una tasa elevada de burbujas Big Bubble de tipo 1 exitosas, porque tenemos costes estandarizados. Arriba lo tienen con el Victus. Hemos hecho un túnel, abajo hemos hecho otro con el Z8, que se puede utilizar también el mismo patrón de champiñón o cilíndrico y hacer el túnel, como ven allí en la OCT, para finalmente inyectar con la cánula con una longitud, anchura, profundidad de corte y energía mucho más estandarizadas, que nos permiten una tasa exitosa de Big Bubble, tal y como cuenta aquí Pedrotti, italiano, en unos estudios de un 85% de éxitos en Big Bubble de tipo 1, con una reducción de las roturas de la membrana de descemet del 45 al 25 y una conversión del 24 al 3%. Estudios muy similares a los que utiliza con el Z8 Schmidinger, conocido cirujano de córnea, como ven allí, que también reduce del 42 al 19 y del 33 al 12. Bien, podemos hacer también cortes endoteliales, análogos a las de SAIC y también a las técnicas de DELEC antiguas que utilizaba Meles. Allí arriba tenemos un corte, digamos, ABI externo, hecho desde el epitelio, análogo al que haríamos con el microqueratomo, pero con el femtosegundo, y abajo tendríamos hecho un corte por la parte inferior, por el endotelio, con el láser de femtosegundo. Vamos a ver ya, y termino, cómo ahora, al quitar la córnea, podemos extraer el lentículo
en el vídeo de abajo. En el vídeo de arriba extraemos el lentículo superior, marcamos la F y damos la vuelta para cortar con el microqueratomo, pero en el de abajo podemos extraer, al haber hecho el corte desde el endotelio de 120 micras, que es lo máximo que nos permite, extraemos ese lentículo para trasplantar, como ven aquí. En conclusión, el láser de femtosegundos actualmente proporciona claras ventajas en indicaciones muy definidas, que son en los túneles y en los anillos, en las arcuatas. Está claramente demostrado que es superior a las incisiones manuales. Existe un creciente desarrollo ahora para las penetrantes, las DALC, las endoteliales, pudiendo inducir pues, una mejor recuperación visual y reducción de complicaciones, pero se requieren estudios adicionales. Luego, por el momento, no es que sea necesario esto, pero es una buena opción para avanzar en las queratoplastias. La captura de imágenes de alta definición que disponemos con la OCT de algunos láseres automatiza el procedimiento y nos confiere gran precisión y exactitud. Las mejoras en los equipos de femtosegundo, la expansión de sus usos, pues nos van a abrir unas nuevas perspectivas en la cirugía del cristalino mediante nuevos parámetros de energía, de longitud de onda y nuevos diseños de corte personalizados. Por ahora, por tanto, como digo, no es imprescindible, pero su uso conlleva un plus ventajoso de automatización del procedimiento, de precisión y de seguridad. Muchas gracias.